Hey, ¿qué tal familia? En esta ocasión la Expo Sage 2022, o sea Sonic Amateur Games Expo o SFGHQ, Sonic Fan Games HQ, está bien raro porque tiene dos abreviaturas. Ya han lanzado su tráiler con todos los proyectos que la conforman, al menos para la edición de este año. Y sí, hay proyectos fangames de Mega Man de los más interesantes, por lo que te los mostraré. Pero bueno, primero, ¿qué chuchas madres es la Sage? Bueno, es el recurso más grande y antiguo para los juegos de fans en la web para mostrar sus fangames y proyectos que se están cocinando. Y es que el año pasado hubieron unos fangames de Mega Man de los más interesantes. Unos volvieron, otros no. Pero para eso estamos aquí, para recapitular todo el desmadre del Nalgón Azul. De una vez te aclaro que todas las redes sociales, páginas y links de descarga de las demos estarán en la descripción. Hay uno que otro juego que prometieron una demo que estuvieron en la Sage de este año, pero no estuvieron en el Sage anterior. Y como a la fecha de subido este video aún no está habilitada la página de Sage 2022, pues les quedo a deber dichas demos. Pero ustedes eventualmente pueden visitar la página de Sage y revisar. Las demos no las he probado. Les invito a que lo hagan. Y por último, los links que estén en la descripción no son míos. Yo solo los coloco allí a modo de recopilación y ahorrarles el trabajo de stalkear todo este vergueo de información. Bueno, ahora sí, comencemos. Mega Man Sequel Wars es una próxima continuación hecha por fanáticos de Mega Man, de Wily Wars para Sega Genesis. Su objetivo es rehacer la segunda trilogía de juegos de Mega Man de NES, al tiempo que presenta nuevas características y desafíos para los jugadores veteranos. El juego está destinado a ser completamente jugable en hardware real de Sega Genesis. Tengan en cuenta que este no es un hack room de Wily Wars, sino un juego completamente nuevo, codificado en C, y no comparte código con él. Como tal, el juego se disfrutará como una ROM completa en lugar de un parche, pues porque no hay nada que parchear. Episode Red será el primer lanzamiento del proyecto, llegará en 2022 y contendrá la nueva versión completa de Mega Man 4, así como una versión del juego en modo X completamente nueva. Las características: niveles rehechos. Las 48 etapas de los juegos se reharán fielmente y se les dará una nueva capa de pintura de 16 bits. Controles suaves. El código escrito desde cero significa que Mega Man se mueve con la mayor fluidez posible, lo que permite transiciones de pantalla rápidas y elimina las trampas en los controles de Wily Wars. Modo cooperativo. Un segundo jugador puede unirse en cualquier momento para jugar juntos a través de las etapas. Modo X. ¿No tienes ganas de volver a jugar el mismo juego? El modo X proporcionará el valor de un juego completo de contenido nuevo para 4 a 6 cada uno, completo con nuevas etapas, enemigos, jefes y más. La demo está en la descripción. Mega Man Shattered Diamond, un juego que visualmente se ve muy bien y se ve bastante fluido, se ve llamativo, pero del que realmente no encontré nada de información. Tienen un blog en Tumblr, pero ya le dieron de baja y no actualizarán nada allí. Si les interesa este fangame, aquí en la descripción está su Twitter y su canal de YouTube. Prototype N. Los robots destructivos están proliferando por todo el mundo. Nadine o Nadine o Nadine o Nadine o Nadine, no sé cómo se pronuncie. Un robot prototipo incompleto de origen desconocido lucha para salvar el mundo mientras busca a su creador. Prototype N es un juego de plataformas de disparos en 2D. El jugador avanza a través de etapas de plataformas complicadas, recolectando gemas, nuevas armas y otros elementos en el camino. El jugador siempre está equipado con su arma predeterminada, el Plasma Blaster, pero se pueden encontrar nuevas armas secundarias dispersas por los escenarios. Cada uno tiene sus propias propiedades únicas e interactúa con los enemigos y el entorno de diferentes maneras. Pruébalos. En la descripción está la demo. Mega Man Uprising. Bueno, fuera de lo que se mostró en el tráiler Sage 2022, no encontré nada más de este juego, solamente un canal de YouTube que adjunta un link de la demo 2021 y la descripción de dicho video reza así.
Feliz día para aquellos de ustedes que han estado siguiendo este proyecto. Hoy os traemos la demo pública de Mega Man Uprising, presentado por Syntax Partnership, con música de LSA, Raffield 20XX y Destiny Years X. Un nuevo y misterioso enemigo ha aparecido en un depósito de chatarra aparentemente abandonado y ha traído varios robots renacidos como los maestros reciclados. Su objetivo, el propio Dr. Wily. Únete a Mega Man, Proto Man y Bass mientras resuelven el misterio detrás de este nuevo adversario. Proto Man y Bass actualmente no están disponibles en la demo, pero lo estarán cuando se lance el juego completo. Manténganse al tanto. Nota: el contenido de la demo está sujeta a cambios. Mega Man 4 Hounds, un juego del que, por lo que pude investigar, no hay mayor información ni nada por el estilo, pero tienen un Twitter y un server de Discord. Y hay un espacio en la wiki, pero está vacío de momento. LOL. Pero lo que dijeron en un tweet es: orgulloso de anunciar que Mega Man 4 Hounds llegará a Sage 2022 para lanzar una demostración. Contendrá 3 personajes jugables, 4 etapas, 2 bandas sonoras, 8 bits y arreglado, supongo que mejoras para... ustedes entienden, 3 armas, 4 peleas de jefes. Nos vemos pronto. Dragon Man Reignited es un juego ambientado en el universo de Mega Man que da un nuevo giro al estilo clásico y refinado de NES, protagonizado por el Dragon Man titular, un personaje de fangame olvidado hace mucho tiempo, traído de vuelta en la gloria del pixel art pulido. 8 nuevos Robot Masters son tuyos para enfrentarte en un torneo misterioso, con secretos en cada turno. ¿Estarás preparado para el desafío de llevarte a casa el brillante trofeo? Y por último, Mega Man Power Adventure, el cual en su página su creador publicó: estoy lanzando una versión beta de mi juego gratuito para fanáticos, Mega Man Power Adventure, una paliza de Mega Man hecha en open world. Además de disparar, los personajes también golpean a los enemigos con puñetazos y patadas, como si fuera una evolución de la idea de Mega Man Power Battle y Fighter, que acercaba a Mega Man al estilo de un juego de lucha. Esto cambia la jugabilidad a un estilo beat 'em up, escenarios y personajes basados en Mega Man, Power Battle, Fighters, Mega Man 7, Mega Man X, Mega Man 8, Mega Man and Bass, Mega Man Super Adventure y algunos enemigos de juegos antiguos de Mega Man. Historia principal del juego: Ra Moon está de regreso y secuestra al Dr. Wily de la prisión, y al mismo tiempo varios robots están fuera de control y provocan caos en toda la ciudad. Mega Man, Proto Man y Bass, y Dúo, que regresó del espacio, unen sus fuerzas para detener el caos con otros Robot Masters, detener la amenaza de Ra Moon y salvar la vida del Dr. Wily en el proceso. Contarán con la ayuda de algunos NPCs a lo largo de las 8 etapas del juego, como Flip Top, Beat, Metals of the Dr. Light, Bombi Tanks, Bomb Man. El juego tiene 3 modos por ahora: el modo historia, que es el modo principal del juego; el modo Robot Master Arena. Los robots son invitados a participar en un nuevo torneo de Robot Masters. El último fue en Mega Man 6, por King. Lucha contra todos los robots del modo historia y King como último jefe. Y el modo Motojet. Juega las 2 etapas montando un Motojet en este juego, basado en Motojets de Mega Man 5, Mega Man X4, además de disparo especial y defensa en este juego. La demo está en la descripción. Y bueno, eso ha sido todo. Si te quieres mantener al tanto de las updates del mundillo de Mega Man, así como de sus fangames, están más que invitados e invitadas a suscribirse y activar la pinche campana culera que no sirve para nada. Eso es todo por mi parte. Espero sus comentarios en la sección de comentarios. Valga la redundancia redundante. Leonard se despide. Chao.